Pues vamos a seguir adelante con nuestro estudio de lo que es la misión de la iglesia. Hemos visto el tema de discipulado, hemos visto diferentes aspectos de la misión de la iglesia según diferentes versículos del Nuevo Testamento. Ahora queremos ver lo que es el evangelismo. ¿Qué significa evangelizar? Pues ya he dado algunas notas, algunos comentarios históricos sobre lo que significaba evangelismo originalmente. No era una palabra religiosa, era una palabra política. Pero esta idea del evangelio, las buenas nuevas de una victoria militar o de algo así, de alguna buena nueva del emperador o del rey o del César, que los cristianos tomaron esto y lo adoptaron para su lenguaje religiosa. Vamos a ver lo que es el evangelismo en cuanto a compartir y invitar a la gente a seguir a Jesús. Y vamos a ver, yo podría haber escogido de diferentes textos, pero he escogido Juan 4. Juan 4 es un texto muy conocido, es un relato bastante largo. Muchos de los relatos y las perícopas que encontramos en los evangelios son breves, muchas veces no más de 5 a 7 versículos. Pero este relato de Jesús con la mujer samaritana es un relato bastante largo. Pero me parece que el autor del cuarto evangelio, según la tradición de San Juan el Apóstol, nos está dando como un esquema, un plan de cómo llevar a cabo la evangelización. O sea, no solamente nos está dando un relato de este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, sino que nos está dando como eh, una estrategia, como decir, mira, si quieres hacer evangelismo, toma este relato y trata de copiarlo lo mejor que puedas hacerlo. Así que vamos a comenzar estamos en Juan del 7 al 9. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, que es la traducción al castellano que más me gusta, pero bueno, tú puedes seguir como quieras en la versión que deseas. Juan 4 del 7 al 9. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y aquí el narrador añade un paréntesis, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Bueno, pues aquí tenemos la primera cosa, que hay que cruzar barreras culturales y sociales. Y es algo que la mujer samaritana se da cuenta de inmediato. ¿Cómo es que tú, un hombre, un judío, me estás hablando conmigo, una mujer, una samaritana? Nosotros no nos llevamos. Entonces Juan nos está diciendo aquí, mira, si quieres hacer el evangelismo tienes que estar dispuesto a cruzar barreras. Quizás alguien rico hablando con alguien pobre, o alguien pobre, si es que puede, si tiene oportunidad, hablar con alguien rico. Hay que respetar tradiciones culturales. Por ejemplo, en el mundo musulmán normalmente los hombres se tratan con los hombres, las mujeres con las mujeres. Sí, eso es cierto, pero no hay que ser esclavos a estas tradiciones culturales. Entonces la lección es que Jesús habla con esta mujer y está rompiendo normas culturales y sociales de su tiempo. Y la mujer de inmediato se da cuenta de eso. Otra cosa es que trata Jesús aquí de encontrar algo en común. Pues es que no tienen mucho en común, ¿verdad? Pero lo que tienen en común es que están ahí donde hay agua. Y Jesús le dice, bueno, dame agua. Y con esto Jesús está demostrando algo de humildad. Está diciendo, bueno, yo necesito tu ayuda, aunque según la sociedad judía, yo soy una persona muy alta y tú eres una persona muy baja, yo necesito tu ayuda. Entonces Jesús no viene y dice, bueno, ustedes samaritanos no saben nada, te voy a decir la verdad, siéntate y escúchame. No, no, no. Él comienza una conversación personal, que es lo que sigue después. Vamos a leer del versículo 7 al 15. Del 10 al 15. Jesús le respondió, o sea, después de que ella pregunta, ¿cómo es que tú, hombre judío, estás hablando conmigo, mujer samaritana? Es buena pregunta. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva.
Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Bueno, voy a seguir leyendo hasta el 14. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Pues, ¿qué encontramos aquí? Que Jesús inicia una conversación personal. Esto es muy importante y es un error que yo creo que muchos cristianos han hecho a través de las últimas décadas especialmente. Vivimos nosotros en un mundo, en un contexto posmoderno y siempre, todos los días, cada minuto de cada día, alguien nos está tratando de convencer de hacer algo. Pero, y bueno, tú tienes que comprar esto, deberías de estudiar aquí, deberías de ir de vacación a este lugar, deberías de quedarte en este hotel. Siempre, deberías de ver ese programa de televisión, deberías de... Ay, siempre nos están tratando de convencer de hacer algo. Pero lo que no puede ofrecer el mundo es escuchar. Si queremos que alguien nos escuche o que compartimos nuestras vidas con ellos, normalmente tenemos que pagar. O sea, por eso la gente se va con el psicólogo o un consejero, la psicóloga, y tenemos que pagar a esa persona para que nos escuche. Y aquí Jesús no está haciendo eso. Igual nosotros no deberíamos de hacer eso. Jesús está teniendo una conversación con esta mujer. Y esta mujer hace una pregunta buena. Dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella obviamente está pensando en agua física, que es muy natural, es muy normal, es una persona práctica. Entonces hay gente que dice, ay, es que una mujer que no entendía la obra espiritual de Jesús. No, es Jesús que está hablando en acertijos y metáforas oscuras. Y él lo sabe, él lo va a explicar, no hay problema con eso, pero ella está pensando que una persona común y corriente, normal, que ha ido al pozo. Y después le hace una pregunta religiosa. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo? Y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Cuando yo viví en Israel, yo visité la ciudad de Nablus, creo que es. Y yo fui a la iglesia ortodoxa donde está el pozo de Jacob. Entonces yo he ido a este lugar. Bueno, vamos a asumir que la tradición es correcta porque mover un pozo de un lugar a otro no es nada fácil, no es nada sencillo. Entonces ella está preguntando, bueno, tú eres mejor que nuestro patriarca Jacob, que nos dio este pozo y hasta hoy, miles de años después, yo y la gente del pueblo seguimos viniendo aquí a este pozo. Y Jesús le contesta de que la diferencia entre las dos aguas, ¿verdad? Bueno, hay agua aquí, pero yo tengo agua mejor. Yo tengo agua espiritual. Entonces comienza una conversación personal. Y también el tercer punto, aquí encontramos que ofrece agua viva. Y estamos hablando de qué significa agua viva aquí. Está hablando de una satisfacción, un sanamiento espiritual. Imagina cómo es para ti cuando tienes mucha sed, has estado fuera trabajando y tomas el agua y dices, ay, qué bien, me siento mucho mejor. Pues de esa forma Jesús le está ofreciendo algo que ella no tiene. Ella sí tiene acceso al agua normal que está en el pozo. Ella no tiene acceso a esta agua espiritual. Esto simboliza la vida eterna y la satisfacción espiritual. El evangelismo consiste en ofrecer a las personas algo mucho más grande que las necesidades terrenales, la vida eterna y una relación con Dios. Y Jesús aquí demuestra que las personas buscan soluciones temporales, como estaba pensando la mujer, pero el Evangelio ofrece satisfacción espiritual duradera. Pues seguimos, versículos 15 al 18.
Le dice la mujer, o sea, después de que él dice, yo te puedo dar agua para la vida eterna, agua espiritual. Que por cierto es una cita de Isaías 58:11, si lo quieres leer. Bueno, una alusión, una cita. Y le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Entonces, pues, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Jesús está dispuesto a confrontar el pecado directamente, pero con compasión. ¿Qué balance? A veces bastante difícil. Está dispuesto a confrontar el pecado directamente, pero con compasión. La tradición interpretativa de esto, mucha gente dice, ay, mira, un milagro que Jesús sabía estas cosas de esta mujer. Y sí, bueno, él tiene acceso a conocimiento que los demás no tenían. Otra gente dice, bueno, ella estaba ahí en el pozo al mediodía, que no era normal, hacía calor. Ella se había ido al pozo durante ese tiempo para estar sola. No quería verse con las otras mujeres del pueblo porque eran chismosas y quería estar sola, y aunque hacía mucho calor, ella se iba al pozo sola, y que bueno, tenía una reputación y Jesús sabía cuál era su reputación, ¿verdad? Entonces, bueno, son dos posibilidades. El caso es que Jesús sabe algo de su vida, se ha enterado, sea por el Espíritu Santo o sea simplemente porque la mujer tenía una reputación y dijo Jesús, bueno, ha de ser esta mujer la de mala reputación que viene sola a mediodía, no sé, pero son dos posibilidades. Vas a encontrar eruditos que van a apoyar cualquiera de las dos posiciones. Al fin y al cabo, cuando llega al evangelismo, no es muy importante cuál de los dos, cuál de las dos interpretaciones nos convence como más probable. Entonces, Jesús expone con suavidad el pecado de la mujer revelando su pasado, pero sin condenarla. Y eso es en el evangelismo algo que nosotros tenemos que hacer. Es importante confrontar la realidad del pecado, pero con gracia y compasión, enfocándonos en la oferta de perdón y redención, como habíamos hablado en una charla anterior, reconciliación. Entonces es un cuarto punto. Bueno, ¿y cuál va a ser la respuesta de la mujer? Vamos a ver. El quinto punto se trata de una adoración verdadera. Vamos a leer del 19 al 24. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. ¿Ok? Ahora está como que, wow, este hombre sí es algo especial, está hablando conmigo en metáforas y símbolos que no entiendo muy bien. Quizás sería porque es de otra cultura, es un judío, es un rabino, está pensando en cosas muy espirituales. Y le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Y aquí ahora tiene una pregunta específicamente religiosa. Ya no está pensando en agua física como antes. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces es una pregunta típica. Imagina que tú estás hablando con, no sé, un conocido, él es católico, y dice, sí, ¿ustedes qué creen sobre el Papa? ¿Ustedes qué creen sobre la Virgen María? Bueno, son las preguntas de siempre. Estás hablando con alguien ateo, y dice, ¿de veras crees en no sé cuál sería, estos relatos de resurrecciones de la muerte que están en la Biblia? Esas cosas son tonterías. ¿De veras crees en eso? Pero ella no es agresiva, al parecer está haciendo una pregunta genuina. Normalmente cuando la gente le hace preguntas agresivas a Jesús, él no está dispuesto a contestar las preguntas. Pero cuando viene la otra persona con una pregunta parecida y le hace la pregunta con un corazón sincero, él siempre está dispuesto a conversar y tratar de ayudar a esa persona a entender lo que él está tratando de comunicar. Entonces ella está haciendo una pregunta buena. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios?
a Yahvé, al Dios de los patriarcas, incluso Jacob, que nos dio este pozo. Y Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Wow, de versículos muy famosos, muy conocidos. Jesús se está enfocando en lo principal, que aquí es la adoración y la venida del reino de Dios, y que estamos en una época nueva. O sea, ya eso de preocuparte de dónde debería de estar el templo, ya esos días ya pasaron. Estamos en una época nueva, el tiempo del nuevo pacto. Entonces, verdadera adoración. Jesús enseña que la verdadera adoración no se trata de un lugar o un ritual específico, sino de adorar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, con sinceridad, con un corazón genuino, que es algo que ha demostrado esta mujer, a pesar de su estado de vivir con un hombre que no sea su esposo, y a pesar de su... Pero ella, al parecer, tiene un corazón abierto. Yo creo que es otra enseñanza que podemos tomar de esto, que a veces son las personas que menos esperamos que van a tener sensibilidad espiritual. Son ellos los que realmente están dispuestos a escuchar o a conversar sobre estas cosas. Entonces, el evangelismo no se trata de convertir a las personas a un conjunto de rituales religiosos, sino de invitarlas a una relación genuina con Dios, arraigada en la verdad y dirigida por el Espíritu Santo. Y otra vez aquí tenemos adorar en espíritu. Y es lo que Jesús está invitando a esta mujer a hacer. Y otra cosa es que, mira, nadie se va a salvar jamás porque tenía cierta doctrina del Papa, o porque tenía cierta doctrina, no sé, de la inundación o del diluvio de Noé. Fue un diluvio local, fue un diluvio de todo el mundo, como, bueno, la salvación no se basa en estas cosas. La salvación se basa en tener una relación con Dios, justificado por Jesucristo y a través del Espíritu Santo, y es lo que está señalando Jesús aquí en este texto. Y después, versículos 25 y 26. Le dice la mujer, porque antes había dicho, wow, yo creo que eres profeta, ¿no? Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Dos versículos breves. Primero que todo, Mesías, Cristo, es la misma palabra. ¿Cómo decimos Mesías? El hebreo es Hamashiach. El Christos en griego es Cristo. Es un sonido que no tenemos en castellano. Pero ¿qué significa el Mesías? El Cristo significa el ungido. Sería en castellano el ungido. Y la mujer dice, bueno, yo sé que algún día vendrá aquel que nos va a explicar todo esto. Y Jesús, y esto es tan raro, ¿verdad? Ahora explico por qué es tan raro. Él dice, yo soy aquel. Es la única vez en los 4 evangelios que Jesús le dice a una persona, yo soy el Mesías. La única vez. Incluso muchas veces, especialmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuando la gente le quiere preguntar a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, hay que esperar a otra persona, él rehúsa contestar la pregunta. Esto lo llamamos en los estudios del Nuevo Testamento el misterio mesiánico. ¿Por qué es que Jesús nunca quiere contestar la pregunta y decir, uy, yo soy el Mesías? En los 4 evangelios solamente tenemos aquí, antes de la resurrección, a Cristo diciéndole a una persona, yo soy el Mesías. Hay muchas ideas de por qué lo dice. Me parece que parte tiene que ver con él está en Samaria, no está entre los judíos.
el ministerio principal de Jesús era entre judíos y hacia los judíos. De vez en cuando se trataba con otras personas, como aquí, es el primer punto de cruzar barreras culturales y sociales, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. Y quizás él siente la libertad de estar estando aquí en Samaria, fuera de su país, por decirlo así, de compartir este dato personal. Pero bueno, entonces revelar a Cristo como el Mesías. El evangelismo obviamente se trata de esto. Jesús se revela directamente a la mujer como el Mesías y el evangelismo debe centrarse en presentar a Jesús como el Salvador, el que cumple todas las esperanzas y trae redención. Eso es el corazón del evangelismo. Si hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, hablamos de la historia religiosa, bueno, puede ser una conversación muy interesante, muy enriquecedora, pero no significa que es evangelismo. Sino se trata de hablar de Cristo como Mesías, de Jesús como Mesías, como Salvador, aquel que nos da la redención, aquel que nos provee la adopción. Tú puedes usar el símbolo o la frase que más te guste del Nuevo Testamento, y hay muchos para hablar de la salvación, todos son bíblicos, no es que uno es mejor que el otro, pero si no hablas de la salvación y reconciliación con Dios Padre a través de Cristo, pues no es evangelismo. Y punto 7, la respuesta inmediata en el testimonio. Y esto no voy a leer lo demás porque ya es un relato bastante conocido, pero después vemos que después de su encuentro con Jesús, la mujer deja su cántaro y se va inmediatamente a contarle a los demás sobre él. Esto otra vez es un patrón que nos está dando Juan, diciendo, mira, una persona es un nuevo creyente, no significa que no puede evangelizar, no significa que no tiene la posibilidad de compartir el evangelio con otra gente. No es así. No es que tú digas, bueno, tú tienes que esperar 3 años y después puedes evangelizar. Tú tienes que hacer el certificado de la fe cristiana de la iglesia y después puedes evangelizar. Juan nos está diciendo, no, ella se va de inmediato. O sea, el evangelismo puede tener un efecto de cadena o en cadena, donde aquellos que encuentran a Cristo se sienten impulsados a compartir a Cristo con otras personas, y es precisamente lo que encontramos con esta mujer. El octavo punto, la urgencia de la cosecha. Y aquí Juan está explorando lo que sería deseado de una persona que ha sido evangelizada. Eso sería Juan 4, 34 a 38. Sí voy a leer esto, 34 a 38. Y ahora Jesús está hablando con la gente del pueblo porque la mujer los ha traído. Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llegará siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta el verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Y después dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Wow. Entonces, eso como que repite lo que acabamos de ver, de la urgencia de la cosecha y también de que puede haber un efecto, un resultado en cadena. Entonces, la urgencia de la cosecha, no sé si lo saben, pero muchas veces durante las ordenaciones, el culto de la imposición de las manos sobre un diácono, sobre un pastor nuevo, se lee este texto y es un texto muy apropiado para eso. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que los campos están listos para la cosecha, indicando la urgencia de compartir el Evangelio. Siempre hay personas listas para escuchar el mensaje y debemos estar atentos y diligentes en evangelizar. O sea que debemos de entender
que estamos trabajando en la cosecha de Dios. Y finalmente tenemos el producto deseado que acabo de leer, que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús, pero por el testimonio de la mujer. Y aquí yo creo que Juan nos está diciendo, esto es el resultado idóneo para la evangelización. Entonces, voy a resumir los puntos que hemos sacado de Juan 4. Obviamente podríamos añadir algunos más, podríamos analizar más las palabras griegas, pero creo que ha sido un tiempo bueno porque estamos enfocándonos en lo que es la misión de la iglesia y específicamente la misión evangelística. Entonces, hay que cruzar barreras sociales y culturales. Hay que iniciar conversaciones personales. Hay que formar relaciones, amistades. Hay que ofrecer satisfacción espiritual a través de Cristo, agua de la vida eterna. Hay que confrontar el pecado, pero con compasión y verdad. Hay que llevar a personas a una adoración genuina, o sea, como dice aquí, en espíritu, en verdad. Hay que presentar a Jesús como el Mesías. El corazón del Evangelio es Jesús como el Mesías. No es, dónde debería de estar el templo. Hay que fomentar un testimonio inmediato y apasionado. El converso, la persona que recibe el Evangelio, no tiene que hacer un curso de seminario para poder hacerlo. De hecho, lo preferible es que esa persona pueda compartir el Evangelio de inmediato, si se puede. Hay que tener la urgencia del mensaje del Evangelio. Jesús no dice, pues si no tienes nada que hacer algún día de estos, ahí está la cosecha. No, dice, la cosecha está lista. Necesitamos obradores para la cosecha. Y finalmente, reconocer el poder del testimonio personal y su capacidad para atraer a otros a Cristo. Gente nos va a preguntar sobre cosas teóricas, teológicas, históricas. Tú puedes compartir tu testimonio. Yo no sé nada sobre el Papa, yo no sé nada sobre la concepción inmaculada, pero lo que yo sé es que Jesús cambió mi vida y puede cambiar tu vida también. Ven a Jesús, escucha sus palabras. Bueno, pues espero que ha sido esto enriquecedor para ustedes. A mí me encanta este texto de Juan 4, me parece uno de los textos más interesantes y más bonitos del cuarto evangelio, y espero que hayamos aprendido unas cosas nuevas e importantes sobre el patrón que nos da el autor de lo que es el evangelismo eficaz y exitoso.